En su oración inicial, hermano Peterson, ¿dónde estás? Utilizó la palabra familia. Y a mí me impactó en ese momento y me impacta ahora. A mí me hace muy feliz estar aquí en este momento anual. Para mí es familia. Me han inspirado todas las palabras que han dicho la hermana Webb, la hermana Bingham, la hermana Corden, perdón, y el elder Clark. Y ruego poder mantenerme a tono con el nivel que han establecido. Al saludarlos, en mi referencia al hermano Peterson, esta idea de familia es de verdad y literalmente cómo me siento con respecto a ustedes. Viene también de los oficiales de la mesa directiva, pero de una manera especial de mí. Pat y yo firmamos nuestro primer contrato con el SEI hace 54 años, en este verano, y hemos estado asociados con ustedes de una manera u otra prácticamente todos los años de nuestra vida desde entonces. Cuando Pat y yo entramos en seminarios e institutos, no sabíamos qué vínculo para más fuerte y permanente sería con nosotros. Éramos muy inseguros y si no hubiera sido por las amistades y el verdadero amor fraternal que nos brindaron nuestros compañeros maestros, supervisores, administradores y demás en nuestros primeros años, es posible que no hubiéramos tenido la confianza para continuar. Esos lazos de nuestros primeros tiempos en el programa siguen siendo algunas de las amistades más queridas que tenemos ahora medio siglo después. Y por supuesto, eso sin mencionar a los cientos o serán miles, tal vez, de alumnos a quienes enseñamos y amamos a lo largo del camino. Ruego que nunca perdamos ese sentimiento de familia en el sistema educativo de la Iglesia. Es una de las razones por las que queríamos servir allí. Así que, con esa canción de amor como introducción, una de las cosas que quiero transmitirles hoy es cuánto les amamos y contamos con ustedes, todas las autoridades generales y oficiales de la Iglesia. En nuestros consejos y comités pasamos una importante cantidad de tiempo. No sé cómo darle un porcentaje exacto, pero tenemos varios de nuestros miembros de la mesa directiva aquí. No sé cuánto de nuestro tiempo pasamos, pero podría adivinar y me pueden corregir después. Ellos, que tal vez 30 o 35% de todo el tiempo que pasamos como autoridades se pasa de una u otra manera hablando de los jóvenes de la Iglesia, esos grupos de edades en general a quienes a ustedes se les contrata para enseñar, más los que están preparándose para llegar a ustedes. Hablamos del mundo en el que se encuentran, los desafíos a los que se enfrentan, como lo ha mencionado la hermana Corden y el elder Clark, las realidades sociales y culturales que parecen llegarles a cada vez más temprana edad a nuestros jóvenes. No todas estas realidades son malas, pero algunas de ellas lo son. Esos jóvenes necesitan toda la ayuda que puedan obtener y afortunadamente pueden obtenerla. Dios está al mando de este barco y entrará a salvo en el puerto. Él ha hecho todos los preparativos necesarios para ello. Por ejemplo, nunca pensé que fuera una casualidad que iniciemos a nuestros alumnos en el programa de seminario a la edad que tenía José Smith cuando recibió la primera visión. Supongo que nuestro Padre Celestial sintió que hacia la edad de 14 años, José había alcanzado un nivel de madurez suficiente para iniciarlo en el camino de su gran misión profética. Podemos también suponer que, en general, esta es también la edad en la que otros jóvenes pueden tener el principio de un testimonio maduro del Evangelio de Jesucristo, observando cómo se desarrolla ese testimonio, esperamos, en los años siguientes, hasta convertirse en la poderosa fuerza guiadora que ha de ser por el resto de la eternidad. Seguramente esa es la razón por la que el Señor inspire nuestro programa para que se estructurara tal como es, a fin de tocar el corazón de un niño
o una niña a medida que avanzan hacia la madurez, intensificando nuestro contacto con ellos, brindándoles experiencias sustanciales entre semana, en lugar de depender únicamente de una experiencia educativa dominical. Al avanzar la Iglesia hacia un plan de estudios más centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia, podemos sentirnos orgullosos de que el SEI, con su enfoque en los días de semana y el estudio en el hogar, siempre haya señalado en esa dirección. Este ajuste a los planes de estudio generales de la Iglesia nos acercan más a eso que en ningún punto en su historia. Mientras estoy en este tema, permítanme mencionar un bonito cumplido que los hermanos que presiden han hecho al pedirnos que el plan de estudios de seminario vaya en paralelo con el calendario rotativo de 4 años del plan de estudios de las Escrituras de la Iglesia. Una cosa es que recibamos tal cumplido, pero es particularmente gratificante que el presidente de nuestro consejo sea quien lo haga. Permítanme recordarles lo que dijo el presidente Nelson, el presidente de la mesa directiva. Nos complace anunciar que a partir del año 2020, los cursos de estudio de seminario cambiarán a un calendario anual y en las clases se estudiará el mismo libro de escrituras que se utiliza en los cursos de estudio de Ven, Sígueme. Este ajuste mejorará el enfoque centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia del Estudio del Evangelio a través de un estudio unificado en el hogar, en la escuela dominical y en seminario. Mientras reflexionan en este cambio, los invito a considerar lo siguiente. Su capacidad para tener mayor impacto en el mundo que cualquier generación anterior depende completamente del nivel de su devoción a Jesucristo. Cada uno de ustedes es responsable de ayudar a enseñar el Evangelio en su hogar a las personas con quienes viven. Seminarios e institutos les ayudará a remodelar su hogar para convertirlo en un santuario de fe, un lugar donde el Evangelio de Jesucristo se enseñe, se aprenda, se viva y se ame. No estoy seguro de ustedes, pero he estado aquí con este programa por mucho tiempo. Y ha pasado muchos años desde que hemos tenido a un presidente de la Iglesia que hable de forma tan específica y con tanto ánimo en ese asunto. Y gracias a eso, presidente Nelson, en este periodo de ajustes grandes y pequeños, las autoridades generales han hablado más, han pensado más y han tratado más directamente con el personal y las normas de seminario e instituto que en cualquier otro tiempo que pueda recordar de mis años. Qué emocionante momento para estar en la familia del SEI. Permítanme llegar al objeto de todo este esfuerzo, la razón de nuestra reunión aquí y de nuestra enseñanza diaria y semanal. El alumno, el centro de nuestra preocupación y afecto. A medida que el mundo se vuelve cada vez más secular, como lo ha mencionado el Elder Clark, como todos lo han dicho, debemos aprender a ser cada vez más útiles y ejemplares para nuestros hombres y mujeres jóvenes que tienen que defender su fe mientras viven en una cultura que a menudo lo niega o, peor aún, la desprecia. La brecha entre nuestros jóvenes fieles y el mundo, a veces antagónico que los rodea, es, al menos generalizando, cada vez más ancha cada día que pasa. Esto es, por supuesto, un hecho en las profecías de los últimos días, pero ello no hace que sea más agradable de abordar ni más divertido de enfrentar. En este pequeño resumen del mundo, se hace referencia a nuestros alumnos como la generación Z, debido a ciertas características. Estas resaltan algunos de nuestros desafíos en la enseñanza. Siempre están conectados a algo. Nunca han conocido un mundo sin Internet, ni teléfonos celulares ni auriculares. Google siempre ha existido para ellos. Es posible que nunca hayan visto un teléfono con disco demarcado o hecho una llamada desde algo llamado cabina telefónica, pero eso está bien porque este grupo prefiere enviar mensajes de texto de todos modos. A través de esta red electrónica omnipresente, han estado expuestos a la pornografía flagrante y destructiva desde muy temprana edad.
Tienden a apoyar el matrimonio gay y los derechos de las personas transgénero como parte de la vida cotidiana. Sería raro que un Z no tuviera un amigo de la comunidad LGBT. Debido a esta sociabilidad, la delgada línea entre la amistad y la aprobación de la conducta comienza a desdibujarse. Son poscristianos. Casi una cuarta parte, bueno, tal vez no los miembros de la iglesia, pero en el mundo estamos mirando, el 23% de los adultos de Estados Unidos y un tercio de los milénicos son Nini, sin ninguna identidad religiosa. Muchos Z están creciendo en hogares donde no hay religión alguna, dándoles ninguna experiencia ni contexto de religión en sus vidas. Un estudio reciente sobre las actitudes de los adolescentes australianos llegó a los titulares por sus hallazgos de que el 52% de ellos no se identifica con ninguna religión y solo el 37% cree en Dios. El pastor y autor James Emery White ha escrito extensamente sobre sus circunstancias espirituales. Él dijo, primero, están perdidos. No están tan solo viviendo y siendo moldeados por un contexto cultural postcristiano. No tienen ni siquiera un recuerdo del Evangelio. El grado de analfabetismo espiritual es simplemente impactante. Segundo, no tienen líderes. Sus familias brindan poca o ninguna dirección y aún menos sus intentos de buscar guía en Internet. Según un artículo publicado en USA Today, la generación Z es el subgrupo más solitario de la sociedad. El artículo citó un estudio de BYU de 2010 que llegó a la conclusión: la soledad tiene el mismo impacto en la mortalidad que el fumar 15 cigarrillos al día, lo que la hace aún más peligrosa que la obesidad. Alrededor del 53% de las niñas estadounidenses de 13 años están descontentas con sus cuerpos. Este número aumenta a 78% cuando las niñas llegan a los 17. Más del 50% de las adolescentes y el 30% de los varones adolescentes hacen uso de conductas poco saludables de control de peso, como saltarse comidas, ayunar, fumar, vomitar y tomar laxantes. Por último, tienen periodos de concentración breves. Algunos informan que el periodo de atención promedio de los Z es de unos 8 segundos. Los habría perdido en los 3 primeros puntos que hemos mostrado aquí. Bien, los maestros de seminario e instituto no van a resolver todos estos problemas de la noche a la mañana, pero las autoridades generales consideran que ustedes están bien informados, bien preparados, espiritualmente a tono y que tienen una gran capacidad para responder preguntas cuando surgen de la manera correcta y en el momento adecuado. Con su contacto entre semana, ustedes son más accesibles para los alumnos que muchos de los otros maestros de la iglesia. Así que sean prudentes en cómo lo hacen, pero estén seguros de que las autoridades generales desean y esperan su ayuda, formal e informal, en clase y fuera de ella, para enseñar las normas, prácticas y doctrinas de la iglesia. Manténganse abiertos al Espíritu. Dejen un poco de margen de tiempo en su plan de la lección. Si necesitan acortar un poco la lección para expresar su testimonio y estimular un análisis sobre un tema contemporáneo, háganlo cuando el Espíritu les indique que es apropiado. Por supuesto, deben hacer esto sin traspasar sus límites y convertir su función en una de los líderes del sacerdocio o de las organizaciones auxiliares, las cuales no les corresponde desempeñar. Caminar por esta cuerda ha sido un desafío en nuestro sistema desde el principio y siempre lo será. Se necesita buen juicio y la guía del Espíritu para caminar sobre ella, pero es un desafío que vale la pena aceptar. Todos son necesarios y el mensaje en todos los niveles debe ser claro y coherente. Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Procurad
que los dones espirituales abunden en vosotros para la edificación de la iglesia. Obviamente, con tales increíbles fuerzas en acción en nuestra época, se requerirá una instrucción del Evangelio tan poderosa que absolutamente nada pueda sacudir la fe o desviar el camino de nuestros jóvenes cuando salgan de su clase y regresen al mundo. Ese tipo de enseñanza es más fácil de decir que de hacer, se los prometo. Y lo saben, pero cada uno de nosotros puede ser mejor y más poderoso maestro que lo que somos. Al abordar una tarea tan abrumadora, recuerden este concepto de mi tiempo con ustedes hoy. Recuerden que un alumno no es un recipiente que debe llenarse. Un alumno es un fuego que debe encenderse. Como maestros del Evangelio, deben ser incendiarios espirituales. Nuestras lecciones deben ser dispositivos incendiarios. Debemos ser pirómanos, sin la parte de manos, solo piros. Supongo. Déjenme explicarles antes de denunciarme ante las autoridades generales o la policía. Siempre me ha impresionado que en casi todas las situaciones significativas de enseñanza en el Libro de Mormón, la frase que se usa para describir ese momento es que a la persona se le enseñó con poder y autoridad. Ese es mi mayor deseo en mi propia enseñanza y espero que lo sea en la enseñanza de ustedes. Por favor, no lo malinterpreten. No estoy hablando de elevar los decibeles de su voz, ser teatral en su presentación o forzar una emoción falsa. Estoy hablando de algo que es, en esencia, una cuestión de espíritu. Un espíritu que hará manifiesto de diferentes maneras para diferentes maestros. Diferentes como ustedes son. Deben ser ustedes mismos. No pueden ser un Bruce McConkie o un Boyd Packer o un Russell Nelson. Aunque haríamos bien en preguntarnos por qué esos maestros influyen en nosotros de la manera en que lo hacen. Bueno, aprendan todo lo que puedan de los grandes maestros, pero por supuesto, al final deben enseñar naturalmente, enseñar a su manera. Sin embargo, cualquiera sea el enfoque que resulte ser, el resultado debe ser una enseñanza poderosa y con autoridad. Permítanme usar un par de ejemplos que se encuentran en el Libro de Mormón. El Amán 5 cuenta la historia de Nefi y Lehi, llamados así por sus antepasados lejanos, a quienes se les había encomendado que enseñaran a los lamanitas en la tierra de Zarahemla. Además de enseñar a ese grupo difícil, Nefi y Lehi también se enfrentaron a los disidentes, nefitas apóstatas, que se habían ido y se habían unido a los lamanitas en su causa contra los profetas de Dios. No sé qué piensan, pero esos dos grupos representan el tipo de audiencia hostil con la cual yo estaría particularmente ansioso por reunirme a primera hora de lunes. En ese punto, los lamanitas eran hostiles y estaban llenos de enojo y de la determinación de obtener retribución de esos nefitas por una pelea cuyo origen la mayoría de ellos había olvidado hacía mucho tiempo. Y luego, como si eso no fuera suficiente, tienen los ex-mormones por Jesús, los apóstatas locales que alguna vez estuvieron en un quórum de presbíteros, que en uno o dos casos pueden haber servido misiones fieles solo para descarrilarse, aplicando esas mismas cosas que una vez les enseñaron contra el reino en lugar de a favor de este. Sin embargo, a esos grupos tan desafiantes, Nefi y Lehi, según las Escrituras, predicaron con gran poder a tal grado que confundieron a muchos de aquellos disidentes que se habían apartado de los nefitas. Y acaeció que ellos predicaron a los lamanitas también con tan gran poder y autoridad, porque se les había dado poder y autoridad para hablar, y también les había sido indicado lo que debían hablar. Hagan una pausa por un momento para reflexionar sobre lo maravilloso que sería si cada maestro de la iglesia pudiera saber esas dos cosas. Cómo hablar y qué decir cuando lo hace. Eso sería un verdadero don de lenguas, incluso si fuera en su idioma materno. Según lo entiendo, es explícitamente el don que se les dio a estos dos aquí.
Se les había dado poder y autoridad para hablar y lo que debían hablar. Por lo tanto, hablaron para el gran asombro de los lamanitas. ¿Esa palabra asombro le suena de algún relato anterior del Libro de Mormón? Consideren Mosía 27, donde Alma y los hijos de Mosía iban aquí y allá rebelándose contra Dios. Allí, en el versículo 11, se les apareció el ángel del Señor y descendió como en una nube y les habló como con voz de trueno que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Perdónenme que haga otro pequeño comentario editorial casi de inmediato. ¿Creen que fue realmente un terremoto con todas las de la ley? ¿Creen que si hubieran plantado una escala de Richter cada 10 metros, habría sido un 5 o 6 o un 8 o 9, causando tsunamis en las profundidades y cambiando toda la superficie de la Tierra? Quizás, ciertamente podría haberlo sido, pero tiendo a pensar, de acuerdo al contexto, que no. Creo que fue uno de esos terremotos personales que el Señor les envía a las personas. Personalizados. Creo que la tierra tembló para Alma y los hijos de Mosía, pero quién sabe si se sacudió para alguien más. Seguramente han tenido esa experiencia al enseñar una clase. Algo que dijeron golpeó a un alumno con tanta fuerza que quedó pálido, o en lágrimas, o ambas cosas, conmovido hasta las profundidades de su alma y, sin embargo, el alumno a su derecha o a su izquierda no parece verse afectado por ello en absoluto. Eso sucede en el campo misional todo el tiempo. Lo saben, lo han hecho. Un compañerismo está enseñando a una familia en un complejo de apartamentos en algún lugar. Tienen una lección impactante y conmovedora con una pareja que levanta al apartamento 106 del suelo. Pero la gente de al lado, en el 105, está dichosamente mirando American Idol. Y las personas del 107 están tratando de encontrar el resultado del juego entre los Green Bay Packers y los San Francisco 49ers. No estoy seguro de que se puedan prometer terremotos tipo escala Richter, geológicamente hablando, pero creo que el Señor y las Escrituras ciertamente pueden prometerles terremotos personales que cambiarán a un alumno hasta lo más profundo de su ser. Pero perdónenme, me voy del tema. Continuando con el versículo 12 de Mosía 27. Tan grande fue el asombro de Alma y los hijos de Mosía, tan grande fue su asombro que cayeron por tierra y no comprendieron las palabras que el ángel les habló. Y luego Alma y los que estaban con él cayeron al suelo otra vez porque grande fue su asombro, pues con sus propios ojos habían visto a un ángel del Señor, y su voz fue como trueno que conmovió la tierra. Y ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, de modo que no pudo abrir la boca, sí, y quedó tan débil que no pudo mover las manos. Lo que ruego, pienso y espero que pueda llegar al sistema educativo de la Iglesia es una enseñanza realmente asombrosa. Debemos asombrar a esos alumnos y hacerlo con el poder y autoridad de Dios que se le da a un maestro, ya sea profesional o voluntario, que enseña el Evangelio de Jesucristo con audacia y honestidad. ¿Saben de dónde proviene la palabra asombrar? No sé qué es en egipcio reformado o en hebreo, pero en inglés es tomada de la palabra toner, que significa trueno. ¿Les ayuda esto a entender por qué más adelante, después de esta conversión, Alma diría, «Oh, si fuera yo un ángel, y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra, y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo. Sí, declararía yo a toda alma, como con voz de trueno, el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra». Bueno, queridos amigos del SEI, es bastante obvio por qué es que Alma quería
esta voz de trompeta? Es simple. Lo que estaba funcionando con él podría funcionar para otros. Alumnos tendidos sobre sus espaldas, arrepintiéndose durante 3 días. Una purificación tan grandiosa que no podrían ni se atreverían a desviarse de su impacto. Vidas total y completamente dedicadas a la edificación del reino de Dios para siempre. Eso es una enseñanza poderosa. Ahora bien, nos damos cuenta, como lo hizo Alma, de que no somos ángeles y que no tendremos ese impacto cada vez que enfrentemos a un grupo de alumnos. Pero lo mejor de nuestros llamamientos y profesiones en el SEI es que tenemos la posibilidad de tratar de hacerlo, hablando en sentido figurado, y tenemos repetidas oportunidades en el aula para intentarlo. Ahora volvamos a Elamán 5. Recuerden que Nefi y Lei no eran ángeles, tampoco, sino simplemente buenos maestros mortales con una misión y un mensaje, y quienes enseñaban con gran poder y autoridad. Estos dos vieron a 8,000 lamanitas bautizados para arrepentimiento que entraron en la iglesia de Dios. Con fuego descendiendo del cielo, ustedes recuerdan la historia, y la llama del Espíritu ardiendo en su interior, toda esta reunión de alumnos sintió su alma encendida por la verdad. En mi experiencia, 8,000 sería un informe semanal bastante bueno para cualquier compañerismo, en cualquier misión, en cualquier lugar. ¿Podrían dedicarme un momento más para hablar de un maestro alumno más, quien no solo hizo arder su alma, sino que pagó el precio final por su servicio cuando se prendió fuego a su cuerpo? Abinadí. Ha sido desde mi juventud uno de mis profetas más admirados de todos nuestros libros canónicos. Él aparece en la escena como un virtual desconocido, sin reclamar herencia profética ni revelar ninguna línea familiar famosa. Con las cosas degenerándose en la obstinada colonia de Senif, Abinadí es comisionado a llamar al arrepentimiento al hijo y patético sucesor de Senif, el rey Noé. Ya conocen la historia. De inmediato, Noé dicta una sentencia de muerte y Abinadí se ve obligado a huir. Después de estar escondido 2 años, Abinadí nuevamente da un paso adelante para enseñar y testificar. Me detengo aquí para sonreír ante la aparente inocencia infantil de este profeta en este asunto. Ha estado en total aislamiento durante 24 meses, ahora lleva un disfraz para darle más anonimato y, sin embargo, a su regreso, la primera frase que sale de su boca es: «Así me ha mandado el Señor diciendo, Abinadí, ve y profetiza». En este punto, realmente debemos preguntarnos acerca de la eficacia del disfraz, pero ciertamente no nos preguntamos acerca de su fe y determinación. Profetizando de manera audaz contra las abominaciones del rey Noé y su corte, Abinadí es arrestado y finalmente presentado ante el mismo tribunal que él había condenado verbalmente. Interrogado sin piedad por el concilio, este poderoso profeta les respondió intrépidamente e hizo frente a todas sus preguntas y los confundió en todas sus palabras. Luego, pasando de la defensa a la ofensiva, comienza unos 5 capítulos y medio de doctrina que se clasifican entre los más poderosos de todo el libro de Mormón. Sin embargo, apenas había comenzado cuando Noé, lleno de culpa y odio, ordena que lo maten. Todo esto es para preparar esta escena que para siempre quedará guardada en mi alma. No como lo presentó Arnold Freiberg en su retrato, pero cerca. Como prisionero, Abinadí ciertamente habría estado atado o con algún tipo de grilletes de la época. Su edad no la conocemos. Freiberg lo pintó como un hombre anciano, pero el texto no dice eso. No sé qué edad tenía. Físicamente fuerte, tampoco lo sabemos. Pero él acaba de pasar 2 años en algún tipo de aislamiento en el que puede haber tenido bastante comida o no. Piensen en Elías siendo alimentado por cuervos. ¿Alguna vez vieron la garra de un cuervo?
no creo que en vuelo esos pequeños compañeros alados llevaran muchas órdenes superagrandadas de nada. No lo sabemos, pero tal vez Abinadí estaba hambriento, cansado y al menos un poco débil físicamente. En todo caso, llevaos a este individuo y matadlo, grita el rey Noé, porque ¿qué tenemos que ver con él? Y avanzaron y trataron de echarle mano. Mas él los resistió y les dijo: no me toquéis, porque Dios os herirá si me echáis mano. Porque no he comunicado el mensaje que el Señor me mandó que diera, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él, y su rostro resplandecía con un brillo extraordinario, aun como el de Moisés en el monte de Sinaí, mientras hablaba con el Señor. Y habló Abinadí con poder y autoridad de Dios. Poder y autoridad. Ya lo creo. Cuando empecé a escribir este discurso y quise escuchar a Abinadí, no me acordaba, o tal vez no sabía, que su historia culminaba con esa misma frase de que él enseñó con poder y autoridad. Bueno, amigos, una cosa es leer un poco de tinta en una página, pero otra es verlo con los ojos de nuestra mente y oírlo en su corazón como con voz de trueno. No me toquéis, porque Dios os herirá si me echáis mano. Casi nunca puedo leer esas palabras sin llorar. Y creo que se dan cuenta. Suena con tanta majestuosidad, tanto valor, tan silenciosa fortaleza monumental. No hay indicios de que gritara, no hay indicios de que moviera un solo músculo. Bajo guardia armada y encadenado, ciertamente no podía hacer nada. Pero aparentemente lo que dijo y cómo lo dijo funcionó. Digo aparentemente porque no hay ningún indicio de que ninguno de esos guardias hiciera ni un solo esfuerzo por expulsarlo. Ni el rey Noé ni ninguno de sus sacerdotes dijeron otra palabra durante otros 4 capítulos fascinantes. Bueno, no podemos reflexionar sobre todos los maravillosos ejemplos de ese tipo de enseñanza en las Escrituras, pero están por todas partes. Invito a cada uno de nosotros a buscarlos, reflexionar sobre ellos y pedirnos una porción de ese don relacionado con nuestros llamamientos. Este tipo de enseñanza es una tarea exigente y muy esquiva. Si supiera cómo enseñar de esa manera, ciertamente tendría más éxito en hacerlo. Pero esto sí sé, a menos que se sientan apasionados por algo, no pueden jamás hacer que sus alumnos se sientan apasionados por ello. Lo repito, a menos que se sientan apasionados por algo, no pueden jamás esperar que sus alumnos se sientan apasionados por ello. Por supuesto, la fuente máxima de esa pasión es lo que se dijo de Abinadí, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y su rostro resplandecía con un brillo extraordinario. Si el Espíritu es la clave para una enseñanza asombrosa, y lo es, empezando por el hermano Webb, como los otros maestros que han compartido, existe un gran riesgo al hablar usando viejas anotaciones o usar los ejemplos de otros maestros todo el tiempo o hablar monótonamente sobre uno de los discursos de la conferencia general. Todos esos son buenos en su propio lugar y espectaculares cuando se dieron originalmente, así que usen todo lo que puedan cada vez que puedan para dar vida y variedad a su enseñanza. Pero lo más importante será cómo se sientan cuando pronuncien las palabras. Nada va a sustituir eso. Oh, si fuera yo un ángel, para salir y hablar con una voz que estremeciera la tierra.
Ciertamente, recuerden, un alumno no es un recipiente que debe llenarse. Un alumno es un fuego que debe encenderse. Y si lo hacemos realmente bien, podríamos ser dignos un día de encontrarnos con los que fueron quemados en la hoguera, precisamente por esa habilidad de golpear pedernal contra acero y obtener una llama. Salid, ángeles de gloria, sobre todo este mundo, aún entendiendo esta audiencia, y asombrad a vuestros alumnos. Lo testifico de la divinidad de esta obra, testifico de la divinidad de su llamamiento. Mis amados hermanos y hermanas, esta es la obra del Dios Todopoderoso. No he dado mi vida a un cuento de hadas. No he dado mi vida, ni tampoco ustedes, a lo que Pedro dijo que se nos acusaría de ir detrás de una falsedad, una falsedad astutamente cultivada. Esta es la verdad, no es una fábula divisada astutamente. Yo he dado mi vida, ustedes están dando su vida, las mejores personas han dado y están dando su vida. Esta es la verdad del Dios Todopoderoso. Y les bendigo por eso en su enseñanza de la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.